Medidas de protección en el Perú. Todo lo que debes saber. Ley 30.364 explicada. En muchos casos de violencia familiar, el momento más peligroso ocurre después de la denuncia, cuando la víctima decide hablar, cuando rompe el silencio, cuando el agresor siente que está perdiendo el control. Es precisamente ahí donde el sistema de justicia debe actuar con rapidez, porque una denuncia sin protección puede dejar a la víctima en una situación aún más vulnerable. Por eso existen las medidas de protección, mecanismos legales creados para proteger la vida, la integridad y la seguridad de las víctimas frente a situaciones de violencia. Pero, ¿qué son realmente las medidas de protección? ¿Quién las dicta? ¿Cuánto duran? ¿Qué pasa si el agresor las incumple? ¿Puede el agresor regresar al domicilio? ¿La policía está obligada a intervenir? ¿Y qué ocurre cuando hay niños involucrados? Hoy vamos a analizar en profundidad uno de los temas más importantes de la Ley número 30.364, las medidas de protección en el Perú, explicadas de forma clara, detallada y basadas en la legislación peruana vigente. Las medidas de protección son decisiones urgentes dictadas por la autoridad competente para prevenir nuevos actos de violencia. Su objetivo principal no es castigar, su finalidad inmediata es proteger la vida, la integridad física, la salud psicológica, la seguridad y la estabilidad emocional de la víctima. Estas medidas nacen de una realidad muy dura. Muchas víctimas continúan en peligro incluso después de denunciar. Por eso el sistema no puede esperar meses para actuar. La protección debe ser inmediata. Las medidas de protección se encuentran reguladas principalmente en la Ley número 30.364, el reglamento de la Ley 30.364, el Código Procesal Penal y normas complementarias relacionadas con violencia familiar y protección de derechos humanos. El Estado peruano reconoce que tiene obligación constitucional de proteger a las personas frente a situaciones de violencia, especialmente cuando existe riesgo para la vida, la integridad, la libertad o la dignidad humana. ¿Quién puede solicitar medidas de protección? Muchas personas creen que solo la víctima puede pedirlas, pero no es así. Las medidas pueden activarse por denuncia de la víctima, por intervención policial, por conocimiento del fiscal, por comunicación de familiares, por reportes de terceros o incluso por instituciones públicas, porque cuando existe peligro, la protección no puede depender únicamente del miedo o silencio de la víctima. ¿Quién dicta las medidas? Generalmente las dicta el juzgado de familia o el órgano competente según el caso, pero la policía y la fiscalía cumplen funciones fundamentales para activar el procedimiento rápidamente, especialmente en situaciones urgentes. El juez evalúa la denuncia, los elementos de riesgo, la ficha de valoración y la gravedad de los hechos. Luego determina qué medidas son necesarias. Importancia de la ficha de valoración de riesgo. Uno de los instrumentos más importantes del sistema. La ficha de valoración de riesgo permite identificar el nivel de peligro que enfrenta la víctima. No todos los casos tienen el mismo nivel de riesgo. Se analizan factores como amenazas de muerte, uso de armas, antecedentes violentos, celos extremos, consumo de alcohol o drogas, conductas de control, intentos previos de agresión, presencia de menores, dependencia económica y riesgo de feminicidio. El resultado puede indicar riesgo leve, moderado o severo, y dependiendo del nivel, las medidas deben ser más estrictas y rápidas. Impedimento de acercamiento. Una de las medidas más conocidas consiste en prohibir al agresor acercarse a la víctima. Esto puede incluir el domicilio, el centro laboral, el lugar de estudios o cualquier espacio frecuentado por la persona protegida. La finalidad es evitar nuevas agresiones, hostigamiento, persecución, amenazas o intimidaciones. Muchas veces esta medida incluye una distancia mínima obligatoria. Por ejemplo, no acercarse a menos de cierta cantidad de metros. Prohibición de comunicación. En algunos casos no basta impedir el acercamiento físico, también puede prohibirse cualquier tipo de contacto. Por ejemplo, llamadas, mensajes,
redes sociales, correos electrónicos, intermediarios o cualquier mecanismo de comunicación. Esto es especialmente importante cuando existe acoso constante. Retiro del agresor del domicilio, una de las medidas más importantes, especialmente cuando víctima y agresor viven juntos. El juez puede ordenar que el agresor abandone inmediatamente el domicilio, incluso si la vivienda pertenece legalmente al agresor, porque el derecho a la vida e integridad prevalece frente al riesgo de violencia. Esta medida busca evitar que la víctima tenga que huir mientras el agresor permanece en el hogar. ¿Qué pasa si hay hijos? Cuando existen menores involucrados, el análisis se vuelve aún más delicado. La ley reconoce que los niños también pueden ser víctimas, incluso si no reciben agresiones directas. Presenciar violencia familiar afecta profundamente el desarrollo emocional de los menores. Por eso las medidas también buscan protegerlos. Importancia de la protección urgente. Uno de los principios fundamentales de la Ley 30.364 es la urgencia, porque la violencia puede escalar rápidamente. Muchos casos graves estuvieron precedidos por amenazas ignoradas, denuncias minimizadas o ausencia de intervención oportuna. Por eso el sistema debe actuar rápido, no esperar una tragedia. Rol de la Policía Nacional. La policía cumple funciones fundamentales. Debe recibir denuncias, brindar auxilio inmediato, ejecutar medidas, intervenir frente a incumplimientos y proteger a las víctimas. La policía no puede negarse a recibir denuncias, ni minimizar hechos de violencia. Rol del Ministerio Público. La Fiscalía dirige la investigación penal, evalúa los hechos denunciados, el riesgo existente, las pruebas y la necesidad de protección. Además, coordina con la UDAVIT cuando la víctima requiere asistencia especializada. Rol del Poder Judicial. El Poder Judicial decide las medidas de protección y debe actuar con rapidez. El juez analiza la gravedad de los hechos, la ficha de riesgo, las pruebas iniciales y el peligro para la víctima. La finalidad principal es prevenir nuevos actos violentos. Medidas en casos de feminicidio y alto riesgo. En situaciones extremas, el sistema debe actuar con máxima urgencia, especialmente cuando existen amenazas de muerte, violencia reiterada, uso de armas, conductas obsesivas o antecedentes graves, porque muchos feminicidios fueron precedidos por múltiples señales de peligro. La violencia no siempre es visible. Uno de los errores más comunes es creer que la violencia solo existe cuando hay lesiones visibles, pero muchas víctimas viven bajo manipulación, control, humillación, amenazas y miedo constante. La ley reconoce todas esas formas de violencia y permite proteger incluso antes de daños irreversibles. Ejemplo. Imaginemos a una mujer que decide denunciar después de años de agresiones. El agresor comienza a llamarla constantemente, la sigue, la amenaza y le dice que si continúa con la denuncia habrá consecuencias. La policía recibe el caso, se aplica la ficha de valoración de riesgo. El resultado indica riesgo severo. Entonces el juzgado dicta impedimento de acercamiento, retiro del agresor del domicilio, protección policial y prohibición absoluta de comunicación. La finalidad no es esperar el juicio, la finalidad inmediata es salvar vidas. Importancia constitucional. Las medidas de protección tienen fundamento constitucional. Protegen la vida, la dignidad, la integridad física, la libertad y los derechos humanos fundamentales. El Estado tiene obligación de actuar frente a situaciones de violencia. La inacción puede generar consecuencias irreversibles. La violencia familiar no desaparece sola. Muchas veces aumenta con el tiempo. Por eso las medidas de protección son herramientas esenciales. No representan privilegios, representan mecanismos de supervivencia y protección frente al peligro. Detrás de cada medida existe una persona intentando vivir sin miedo. Las medidas de protección constituyen uno de los mecanismos más importantes de la Ley 30.364, porque permiten actuar antes de que ocurra una tragedia. Conocer cómo funcionan ayuda no solo a entender el sistema legal peruano, también puede ayudar a identificar situaciones de riesgo y buscar protección oportunamente.
En el próximo episodio analizaremos el protocolo de actuación conjunta entre Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú. Explicaremos paso a paso cómo se coordinan las instituciones, cómo actúa el sistema frente a una denuncia, qué errores suelen ocurrir y cómo funciona realmente la atención integral a víctimas dentro del Perú.